Hubo una época, Yulisa, compañeros, en que el señor Carlos Dore era de los dominicanos que tenía una visión más avanzada en relación a la importancia de las encuestas, de las mediciones. Y fue el primero que creyó, fue el primero, además de que si somos justos, ahora tenemos que siempre repartir los créditos a quienes lo merecen. Además de algunos ejecutivos importantes de publicitarias, donde estaba metida la señora Damar y donde estaban metidos sus hijos, que después hicieron un trabajo extraordinario en eso, en la parte privada. Pero en el caso de Carlos Dore, tenía una visión de que las políticas públicas podían abastecerse de estadísticas levantadas de manera permanente. De las mediciones. Y yo soy un fiel creyente en eso. Yo soy de los que entiende que en un Estado moderno y diseñado acorde a las necesidades de la sociedad que habita y que regula, en mi libro, en el mío, y esto que voy a decir a mucha gente podrá parecerle raro, tiene más importancia la Oficina Nacional de Estadística que el Ministerio de Agricultura, en el mío. Y tú dirás, ¿cómo? Pero es una locura. No, lo otro, yo le doy libertad para que se genere prosperidad y para que genere todos los espacios que pueda tener éxito. Ahora, el Estado necesita hacer su censo cada 10 años, pero en los censos poblacionales, porque dicho sea de paso, la gente cree que nada más hay un tipo de censo. Se puede hacer un censo poblacional, pero hay que hacer censos de negocios. Yo siempre... Mira, este programa lo escuchan muchos políticos con proyectos, políticos, algunos de ellos no necesariamente que están en puestos públicos. Mucha gente que a veces se nos ha acercado. Una de las primeras cosas que yo le sugiero a todo el que tiene un proyecto político, lo sabe mi amigo César, lo saben otros amigos de otras circunscripciones. Una de las primeras cosas que yo le digo es, ¿tú conoces la circunscripción que tú quieres representar? Sí, porque yo tal calle, tal... No. Tú la conoces. ¿Qué hay ahí? Hay más talleres que salones. Hay más colmados que ferreterías. Bancas. Hay más residencias que negocios. O hay una condición mixta, que esto es interesante, de residencia donde vive, donde el que vive ahí tiene en el frente un negocio. Exactamente. Entonces a mí siempre me ha gustado la idea porque es un tema de sentido común. No se llama modelo representativo. ¿A quién usted representa? ¿Qué necesidades tiene el que usted representa? ¿Y cómo trata de satisfacerlas? Eso es clave. El censo cada 10 años, que es un modelo muy norteamericano, pero que otros países han calcado, y yo diría que otros hasta lo han perfeccionado, lo han llevado a unos niveles inmejorables de cálculo de data, son muy importantes. Primero porque, y la verdad, señores, que los partidos políticos, la empresa privada de los partidos políticos, yo no tengo ninguna duda de que entendieron muy bien las deficiencias del Estado y las perfeccionaron ellos. La mejor demostración de eso es, en unas elecciones hay centros de cómputo que horas antes de que se dé el primer boletín ya tienen una avanzada de un 60-70% y saben, por un cálculo de los aproximados matemáticos de las divergencias y márgenes de error, cómo van a terminar unas elecciones. Entonces, está claro que las capacidades existen hacia adentro de nuestras fronteras. Las estadísticas, por lo tanto, sobre todo cuando se nutren de la realidad y cuando logran transmitir conceptos estables, creíbles, tangibles, sirven, como hemos dicho otras veces, para tomar decisiones, porque para eso es que la información sirve. Tanto la información a veces más frívola, más, que usted entiende que es más simple, el solo hecho de oír al amigo Jim Suriel decir que mañana va a llover, hace que yo automáticamente recuerde meter la sombrilla blanca en la guagua. Y la pongo, llueva o no llueva, alguien confiable para mí me dice que hay un porcentaje de un 70% de que llueva. El otro 30% de que no. Yo me la juego y meto la sombrilla. Entonces, es un tema de que la información, la data confiable, permite tomar decisiones. Las decisiones, sobre todo cuando son exactas, cuando están bien basadas y cuando se toman en el tiempo apropiado, permiten manejar cualquier contingencia de la mejor manera, eficientizar recursos, disminuir tiempo, entre muchas otras cosas. La asignación de recursos, que yo creo que es una materia pendiente que nuestro Estado debe desarrollar y que tiene un reto enorme. La autoridad, la que sale, la que entra, la que vendrá después, tiene un reto importante de cara al futuro. Esta década del 2020, mire que poco se ha hablado de que inicia una década. Vivimos tanto el presente que a veces se nos olvida que
el tiempo lo dividimos y sobre todo usamos mucho la matriz de 10, sobre todo el tema decenal, que en el occidente se impone mucho. Otras culturas usaron otros sistemas. La cultura babilónica usaba mucho el 6, por eso tenemos la hora de 60 minutos, dicho sea de paso. Y otras culturas tenían otras bases numéricas. A nosotros nos encanta la de 10 porque simplifica todo, lo simplifica mucho. ¿Hacia dónde queremos estar en 10 años? ¿Hacia dónde? Y yo pensaba, por ejemplo, cuando preparaba este comentario, en tratar, a veces hay gente que no le gusta que se pongan metas muy lejanas. Hay gente que prefiere carreras de 100 metros plano y no carreras de medio maratón porque no ve la meta. Perfecto, vamos a poner una de 400 para buscar un intermedio. Y yo me pongo a pensar en una sociedad como la uruguaya o la chilena, dos países del Cono Sur que tienen problemas, porque los tienen. Yo no estoy diciendo que no los tienen, donde hay contradicciones y donde una parte de la sociedad, sobre todo en el caso de la chilena, tiene un pensamiento para mí casi suicida sobre su nación, pero no dejo de encontrar en esas sociedades unas enormes virtudes por parte de sus actores sociales. Con la salida de Pinochet del gobierno chileno, las decisiones que se tomaron durante el régimen asesino, antidemocrático, ferozmente antilibertario, se tomaron medidas que, aún teniendo el sello de ese gobierno autocrático, podían en democracia mantenerse y aprovecharse, sobre todo en materia económica. Y qué curioso que el proceso político que siguió durante muchos años a la dictadura, que fue una conformación de partidos de centro, donde había fuerzas más conservadoras, fuerzas más liberales, pero que asumieron que era mejor hacer una coalición. Y esa que se mantuvo durante mucho tiempo, mantuvo medidas económicas relacionadas a que el tamaño del Estado no se le fuera de la mano. El vecino argentino era el mejor ejemplo, un Estado que se sextuplicó desde el año 1946 en adelante. Con Perón, sin Perón, con militares, con radicales, se implantó la estadolatría como política oficial. Y Argentina, que es mucho más rica que Chile en recursos y características físicas, y que conte que Chile es el primer productor de cobre del mundo, y que conte que la minería chilena ha encontrado 1000 formas de reinventarse. Lo contrario del ejemplo que ahorita poníamos del tema petrolero en el arco petrolero del Orinoco y en el caso venezolano. Chile lo contrario. Chile encontró la mejor forma de agenciarse, incluso las tecnologías que no tenía, atrayendo empresas que en su momento no es que no hubo que apretarle la tuerca a la Anaconda Cooper y a fulano y a Perencejo. Sí, ahora, nunca se hizo del Estado de Derecho, ni de la política ecológica, ni de la política ambiental, nunca se hizo tampoco una correa para impedirle a algunos la participación y para premiar a otros. Y Chile, con todos sus defectos, hoy su suma de virtudes es bastante alta. Independientemente, insisto, del problema mapuche, de una izquierda que quisiera, si la dejan, desmontar todo lo que hay. Es un país que antes del terremoto terrible de hace unos años parecía en ruta a igualar o superar el IDH de algunos miembros de la Unión Europea. Estaba bastante cerca de Portugal, recuerdo. Uruguay, que es otro caso interesante, señores, donde la dictadura llegó creo que hasta el 85, si no me equivoco, porque me falla la memoria. Miren, estamos poniendo ejemplos de países que vivieron hasta décadas más recientes que nosotros la presencia de un militar, de un jerarca militar, mandando y prohibiendo, y con guerrillas urbanas y guerrillas rurales. Y sin embargo, los uruguayos, con sus corrientes, que si vallismo, que si el antivallismo, que si que si el otro, que si Tabaré, que si Sanguinetti, lograron entender que las instituciones estaban por encima de los hombres. Y Uruguay lograba, dentro de sus grandes conquistas, el hecho de que el pueblo uruguayo, con todo lo que le divide, haya una cosa que lo unifica. ¿Usted sabe cuál es? La admiración a la república. Es el país donde sus ciudadanos más confían en sus instituciones. Y Uruguay, que conste, es un país que también sus características físicas y de producción son muy distintas a países de una enorme fertilidad, a países de una mayor extensión territorial, países con unos recursos hidrográficos que prácticamente no se terminan. Uruguay ni montaña tiene. Hay un chiste que una vez le oí a un comediante argentino que me dio mucha risa, me dijo que le estaba yendo tan mal, dijo al público que le estaba yendo tan mal como un alpinista uruguayo. Yo, que no entendía mucho el chiste, cuando busco información me encuentro que la montaña más alta de Uruguay es el Cerro Catedral, que mide 500 metros de altura. Uruguay es un país llano totalmente. Ambos países tienen en común que, pese a sus
curiosidades geográficas, Chile es toda una cornisa que está entre los Andes y el mar, y que tiene un norte sumamente caluroso, un sur sumamente boscoso, y que ha logrado tener, primero, de la división de política más inteligente que tiene América Latina, sexta región, quinta región, cuarta región, no dejó que sus políticos desguazaran el mapa para generar un puesto aquí, un puesto allá, una representación aquí, una allá, que cualquier revolcadero de burro le pusieran distrito municipal. Eso es lo primero. Se logró defender desde adentro y desde afuera la idea de que las divisiones políticas, la creación de instituciones, debe tener una racionalidad. Y que conste que una de las graves discusiones en el Estado chileno hoy por hoy son los 22 ministerios que tiene. Es una discusión de nunca acabarse. Uruguay no es que no tenga problemas, los tiene. Es una sociedad que envejece con unos índices de renovación en cuanto a su población muy lentos. Uruguay no pasa de los 4 millones de habitantes como están paralizados. Y eso genera una problemática, sobre todo de sustitución para el tema del trabajo. Es una sociedad que la admisión también del fenómeno del inmigrante no se da tan fácil como sociedades como las nuestras, que estamos acostumbrados hace 1000 años a tener corrientes migratorias, aunque tenemos una problemática sin duda con el país vecino. Y sin embargo, insisto, cuando veo sus méritos y veo hoy a un presidente de la calle Pou tratar de renovar ese espíritu de la austeridad republicana, la idea de que el Estado no puede decirle a los ciudadanos que tengan cuidado con el despilfarro de agua, de electricidad, si el Estado no da el ejemplo. La austeridad republicana. Ahora, ¿cómo se predica eso? Con datos, con cifras. Una de las cosas que tienen en común ambas repúblicas, ambas instituciones, con todos los defectos que, insisto, pueden tener como países y que generan su problemática interna, porque usted se traslada a cualquier país del mundo, y mire que yo quise poner hoy 2 ejemplos de América Latina. Pero si usted se va al mundo europeo, al sudeste asiático, países de altos niveles de éxito, tienen problemática interna, porque si no, no tuvieran políticos ni siquiera haciendo campaña, ni discutiendo cuál es el problema a mejorar, ni cuál es la premisa de los próximos años. Si en 10 años usted tendría que decidir como cuáles países de América Latina tendría que verse, a lo mejor usted tiene otras opciones. Yo, por ejemplo, veo que el caso panameño es increíblemente bueno también dentro de la cuenca del Caribe. Obvio que nosotros tenemos otras condiciones, no tenemos la demografía tan limitada, tenemos una población más grande, tenemos otro clima, otras características físicas y de producción, pero sobre todo arrastramos unas taras históricas. Y esas taras históricas hay que comenzar a desmontarlas. El Estado Dominicano tiene la necesidad de trabajar y de levantar estadísticas, no solo de la popularidad de su presidente, ni de qué opinión se tiene sobre tal o cual funcionario. Eso es banal. Eso es banal. Y no se puede seguir alimentando la banalidad y mucho menos el ego de gente que va a ser pasajera en los puestos en los que va a estar. El Estado Dominicano ha demostrado cuando quiere y cuando hay el interés de que puede levantar información y que puede trabajar en base a esa información y que puede auscultar la sociedad que gobierna, y sobre la base de esos datos, sea un censo poblacional, sea un censo de negocios, sea un estudio, y ahí está la academia, tanto la pública como las privadas, que pueden perfectamente unirse a esa necesidad de suplir y discutir la información sobre la cual se toman decisiones sobre políticas públicas. Yo diría que es un buen capítulo hacia dónde mirar para exigir a la autoridad del presente, la de hoy, la que sale, la que entra, darle al Estado una base fundamentada en estadísticas, en datos fehacientes y en proyecciones que sean mínimamente cumplibles, racionales, sobre sus políticas públicas y cómo van a afectar para bien, supongo yo, a la mayor parte de la población.